Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Qué bueno que nos estás enseñando a cantar como congregación. Nos estás enseñando a exaltar tu nombre con nuestros labios. Gracias por estos 11 jóvenes y los que faltan que no están aquí, los que no vinieron hoy por causas providenciales. Señor, nosotros te agradecemos la bendición de sus dones, Señor. Te agradecemos por sus vidas, te agradecemos por sus familias. Y te queremos pedir como congregación, de manera muy especial, una bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias por suplirlo para esta congregación. Bendícelos. Bendice la vida de Isaac, Señor, que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de conducir este grupo. Bendice la hermana Egla, Señor, que tiene la responsabilidad de conducir también la coral de la iglesia. Y a cada hermano que desde atrás, desde cualquier rincón coopera, colabora con que en tu iglesia se eleven cánticos a ti. Te pedimos una bendición muy especial para ellos, Señor. Gracias por los hermanos que están ayudándonos con el sonido, que lo hacen de manera tan temprana, que lo hacen de manera tan amorosa, que lo hacen de manera tan voluntaria. Para ellos te pedimos una bendición muy especial también en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor, y te alabamos por tu iglesia. Gracias por el privilegio de estar en ella. Gracias por el privilegio de ser parte de tu pueblo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Tus hermanos son una bendición para nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? No me gusta esto, pero podemos darle un aplauso al Señor. Pedirle al Señor que bendiga la vida de estos jóvenes. Hoy los niños se quedan aquí con nosotros. Las madres que estén lactando, pues dando el seno, pues pueden pasar si hay alguna situación especial allá detrás. Solo si hay alguna situación especial. Por lo demás, agradecemos el cuidado de cada padre, cada madre sobre sus hijos, y esto que nos sirva para ir enseñándoles la disciplina de estar en la casa del Señor, atento desde pequeño. Esto no es una carga, es una responsabilidad y es un alto honor y un privilegio estar en la casa del Señor. A todos los hermanos que nos visitan de otras iglesias, pues gracias por estar con nosotros, y a los que no son hermanos, que son solamente amigos, gracias por venir a acompañarnos en este culto en la iglesia. Hermanos, dando por un hecho que hemos entendido, lo planteado en los últimos domingos, sobre todo en las escrituras, por medio de las exposiciones que hemos hecho respecto al cristiano y la oración, el cristiano, la oración y la conducta o testimonio del creyente, tomando como base los capítulos 2 al 6, los versículos 2 al 6 del capítulo 4 del libro de Colosenses, en donde nos enfocamos en lo que llamábamos la petición general del apóstol Pablo desde la prisión a los hermanos, cuando les decía en el verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En estos últimos planteamientos giró nuestra meditación del domingo antepasado y del domingo pasado. El domingo pasado hablamos de velad en ella y analizamos esta parte de la petición general del apóstol Pablo, y luego instamos en la parte final con acción de gracias, con gratitud al Señor. Fue la parte central de la exhortación del domingo pasado. Hoy
podemos terminar con lo que fue la petición particular del apóstol. Esa fue una petición general que él hizo para toda la iglesia, pero él hace una petición particular ahí mismo en los versículos, específicamente en los versículos 3 al 6. Vamos a ver brevemente qué tiene el Señor para nosotros a propósito de esta petición particular que hace el apóstol Pablo. Dice, me refiero a Colosenses capítulo 4, versos 3 al 6. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Ven qué particularidad tiene la oración distinto a la primera? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos quedamos analizando la pregunta la semana pasada. En esta petición particular, ¿qué cosas deben caracterizar a una persona? O la conversación de una persona, o las palabras de una persona que dice que abrazó el evangelio de la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Cuáles cosas deben caracterizar la conversación o las palabras de esa persona? En los versos 3 al 6 del mismo capítulo 4 de Filipenses casi se da la respuesta a esta pregunta. Pero es bien saludable recordar, si vamos a centrarnos en entender la palabra y ver estos versos, que en esta petición particular, otra vez el apóstol Pablo, aun y cuando es una petición que él hace sobre su persona, no es una oración que él hace por su condición de estar preso como lo estaba. Él pide esta oración que acogemos llamarle la petición particular, pide por el progreso del evangelio, ya lo dijimos en nuestra primera exposición, para que nuestro Dios abra oportunidades para que podamos compartir el evangelio. Mirando aún esta petición particular, su razonamiento, podemos también, al igual que como lo hicimos en aquella ocasión, parafrasear lo que ha dicho el apóstol Pablo en otra de sus cartas que escribió en esta misma condición que escribió desde la prisión. Decíamos que él más o menos expresaba lo siguiente y que podíamos juntar verso por verso en Filipenses, Colosenses y en la carta enviada a Filemón. Parafrasear más o menos esto. Yo estoy seguro de que mi Señor, mi Dios, es soberano, que yo soy su siervo, que yo soy su esclavo y que todo lo que pase en mi vida ha sido decretado por Él y está todo bajo su control. Y que lo único que tengo que hacer como siervo del Señor, yo diría en esta mañana, como siervo y como sierva del Señor, es sacarle provecho a esta situación en la que mi Señor, el soberano, me ha colocado para su gloria y para el bien del mundo que se pierde a causa de su pecado. Es decir, para el bien de la proclamación del evangelio de Jesucristo. Posiblemente esta debe ser la petición más relevante del cristiano, el progreso del evangelio. Y tal vez debemos decir, no importa lo que conmigo pase ahora, si el evangelio avanza, mis problemas personales no me quitarán el gozo, ni la comunión con el Señor, ni mi gratitud hacia Él. Si el evangelio avanza, que todo lo demás pase a un segundo, a un tercer o a un cuarto plano. Este sentir le llevó al apóstol Pablo a escribirle luego a Timoteo en la segunda carta que le envía en el capítulo 2, verso 9, hablándole de su anhelo por el evangelio y su disposición de sufrir lo que fuese con tal de que el evangelio avanzara. Él dice lo siguiente y menciona el sufrimiento. Le dice, en el cual, hablándole del evangelio, sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es como si le dijera,
a esta sí que nadie la puede detener en este mundo. Han martirizado a millones de cristianos a través de la historia. Han destruido templos, han destruido familias completas, pero la palabra de Dios no. Ella está en este mundo para hacer sal y luz con los cristianos y para que se cumpla a toda cabalidad todo lo que el Señor ha dicho. Su palabra no está presa. Y antes de seguir adelante con estas exposiciones y con lo que debe caracterizar el hablar del creyente y las conversaciones del creyente, del que dice que abrazó el Evangelio de Jesucristo, yo quiero que ustedes me permitan detenernos un poquito para que aclaremos para nuestra edificación lo que dice el verso 3 de Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy también preso. Cuando Pablo habla acerca del misterio de Cristo, él no nos está hablando de algo de una profundidad tal que nosotros los creyentes, como les hablaba del libro que titula John MacArthur, hombres comunes y corrientes, no podamos entender. No nos está hablando de cosas que tienen que ser descifradas por sabios prominentes o por exégetas o hombres dotados de un don especial. Cuando él habla acerca del misterio por el cual estoy preso, a nosotros nos es fácil notar que es sencillo, que él está hablando acerca del Evangelio, porque la palabra misterio aquí significa una verdad que no fue revelada en el Antiguo Testamento, pero que ahora Dios la revela a través de los apóstoles. En este caso, Pablo se refiere al misterio de Cristo, es decir, al misterio de su obra de salvación que Dios llevó a cabo mediante la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de aprender para no leer la palabra, aunque leer la palabra paso a paso implica muy a menudo tal vez no querer detenernos en algunas cosas, pero en cosas como esta nosotros debemos detenernos. Y es tal vez preguntarnos, Pablo estaba preso por la predicación del Evangelio. Ese es el misterio del cual él habla aquí. ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? Una cosa que me ayudó a entender qué es predicar el Evangelio es entender qué es no predicar el Evangelio. O sea, aprender lo que no es nos ayuda más fácil a entender lo que sí es predicar el Evangelio. Porque durante mucho tiempo, pues uno puede vivir engañado entendiendo que una cosa es la definición de algo que no lo es. Y nosotros tenemos que conocer lo que es la predicación del Evangelio porque esa es la encomienda fundamental que tiene la iglesia del Señor. ¿Qué es predicar el Evangelio? Le voy a decir algunas cosas que no es de acuerdo a la Biblia. Porque a veces creemos que cumplimos con predicar el Evangelio y no lo hemos hecho. Predicar el Evangelio no es pasarle por el lado a una persona y decirle, Cristo viene. Digo, yo creo que Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Yo creo que Cristo viene, pero eso no es predicar el Evangelio. Ay, mira, le prediqué el Evangelio a una persona que iba pasando por ahí. Le dije, Cristo viene. Eso no es predicar el Evangelio. Es verdad que Cristo viene, pero cuando usted le dice a una persona, Cristo viene, todavía usted no le está predicando el Evangelio. Predicar el Evangelio no es decirle a alguien, Cristo te ama. Eso es verdad. Nadie ama a la gente como Cristo. Amén, hermanos. Pero decirle a la persona, Cristo te ama, es bueno y es interesante. Pero todavía usted no le ha predicado el Evangelio a una persona que usted le dice, Cristo te ama. Aprovechar que una cámara, eso yo lo he visto varias veces y ustedes también, que están haciendo una encuesta sobre por quién votar. Y entonces yo no sé si ustedes han visto a muchos, fundamentalmente son los evangélicos que lo hacen. ¿Por quién vas a votar? Yo voy a votar por Jesucristo. ¿Quién le dijo a usted que Jesucristo es candidato? O
sea, lo que el periodista está preguntando es ¿por quién vas a votar en las elecciones? Si no vas a votar por nadie, de hecho, no tienes que decirle a un periodista por quién vas a votar. Eso es uno de los problemas de la corrupción de la prensa en nuestro país. Hacer público el voto con la cara de una persona, eso es ilegal. O por lo menos contradictorio a la ley, que es lo mismo. El voto es secreto. Ok, pero ese no es el tema, ustedes saben, no nos vayamos para la pelótica. El tema es, ¿qué es predicar el evangelio? Predicar el evangelio no es que te pongan un micrófono, una cámara y tú le digas que vas a votar por Jesucristo. No, eso podría ser más bien una vergüenza en ese momento para el evangelio de Jesucristo. Lo correcto es que tú respondas como le recomendamos. O yo no voy a votar, o el voto es secreto, yo no tengo que responder. A mí particularmente me gustan las artes. El teatro negro, yo no conozco teatro blanco ni azul, pero se inventaron un teatro negro muy interesante, me gustó cuando se presentó. Las pantomimas me encantan, son muy buenas. Los grupos de canto juveniles, interesantísimos. Miren que dimos gracias al Señor por este grupo de cánticos que tenemos aquí en el país. Pero tener un concierto en donde uno proclama el nombre del Señor y alaba al Señor como iglesia, eso no es predicar el evangelio. Aun cuando se presenta a Jesucristo como la cura de todos los males y como la panacea o la fuente para la prosperidad, en una especie de pare de sufrir, eso no es predicar el evangelio. Además de que una falsa doctrina es una mentira, que generalmente las falsas doctrinas son mentiras. Pero decir que si tú vienes a los pies de Cristo, todos tus problemas te van a ser solucionados y que tan pronto y como tú seas creyente no vas a sufrir jamás, eso no es predicar el evangelio, eso es presentar un evangelio mentiroso. ¿Qué es entonces predicar el evangelio? Miren, solamente si nosotros damos a conocer a través de la palabra de Dios el plan diseñado por el mismo Dios para salvación, el cual tiene como centro a Jesucristo y la obra del Señor encarnado, a menos que hagamos eso, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo a menos que se le presente a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado y a Jesucristo perdonando los pecados y dando vida eterna. Sin Jesucristo no hay presentación del evangelio. Sin el evangelio no hay presentación de Jesucristo. Todas las demás cosas ayudan. No lo estoy diciendo para que no se ofendan los demás que no han entendido. Todas las demás cosas ayudan. Decirle a una persona que Cristo le ama ayuda, Decirle a una persona estoy orando por ti, eso ayuda. Pero eso no es predicar el evangelio. Más las demás cosas que mencionamos. Podrán haber emociones cuando uno le diga eso a esa persona. Podrán haber lágrimas inclusive, que a nosotros las lágrimas nos motivan mucho. En ocasiones podrá haber entretenimiento y podrá haber mucha gente. Y gente buena. Asistiendo a esos eventos. O asistiendo a la iglesia por años. Pero si no han tenido un encuentro con Jesucristo y no han entregado su vida a Él, no han experimentado un nuevo nacimiento, no le han pedido al Señor perdón por sus pecados, van destino al infierno. Si no reconocen que el plan que se pone en el Evangelio de Jesucristo, de que solo reconociendo su pecaminosidad y viniendo al Señor, repito, por medio de Jesús, no hay salvación. Porque tampoco hay allí evangelio. Y yo quisiera que ustedes me permitan, yo no bajo ahí porque no tengo forma así, ustedes ven, y no debo bajar y subir tan. Pero yo quiero que ustedes me permitan dirigirme a los jovencitos, a los jóvenes y a los niños que están aquí. Escuchen bien, jovencitos y niños y jóvenes, lo que les voy a decir.
Ustedes están conscientes, ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Levanten la mano los jovencitos que están aquí. Levanten la mano, sí. Sí, muy jovencita. Muy jovencita. Y los niños, miren, ahí hay unos cuantos niños. Ustedes ven. Miren, si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, sepan que Dios está en medio nuestro y que esta es su palabra. Si ustedes no entregan su corazón a Jesucristo y un día se convierten y se entregan a Él dejando el pecado es todo lo que a Dios no le agrada: mentiras, malos pensamientos, robos, palabras deshonestas, palabras obscenas, odios, enemistades, pecados. Y ustedes no abrazan el Evangelio de Jesucristo. Ustedes no son salvos. Ustedes tienen que darle cuenta a Dios. Si ustedes están oyéndome y están entendiendo. Quien no tiene que dar cuenta a Dios es el niño que está ahora en los brazos o que está ahora durmiendo y no entiende. No sabe escuchar, pero tampoco sabe hablar. Pero si tú escuchas lo que yo estoy hablando y lo que la palabra de Dios está diciendo y tú lo entiendes, tú tienes que entender también que si no naces de nuevo, y no es una amenaza, es una realidad que te la debe decir el pastor y la debemos decir los padres y abuelos. Si no te entregas a Jesucristo, tú no vas a ser salvo. Porque vengas a la iglesia, tú no vas a ser salvo. Eso es bueno que vengas a la iglesia. Pero si no entregas tu corazón al Señor y le pides que cambie el rumbo de tu corazón. Miren, el rumbo de mi corazón, cuando yo tenía 12 años, era hacia la maldad. Y si no me hubiese convertido al Evangelio de Jesucristo, hubiese estado perdido en mis delitos y pecados. 11 añitos nada más. Pero si tú tienes menos de 11, si tú tienes 8, o si tú tienes 7, o aún teniendo 6 y tú estás aquí y tú estás entendiendo, Dios va a pedir cuenta. Y no le va a pedir cuenta a tu papá o a tu mamá por tu alma, te va a pedir cuenta a ti. Cada uno, dice la Escritura, dará a Dios cuenta de sí. Si tú mueres hoy, como si el Señor viniere hoy también, tú no eres inocente, tu sangre no es inocente. Yo te quiero repetir, si nunca te lo habían dicho en la iglesia ni en tu casa, tú tendrás que darle cuenta al Señor. Tú tienes que tener un encuentro con Jesucristo y nacer de nuevo. De lo contrario, en la medida que pasa el tiempo, te vas a ir hundiendo más en delitos, en pecados, y eso no es lo que el Señor quiere. Pablo estuvo preso por predicar así, por predicar el Evangelio de esa manera. Y precisamente eso nos da una enseñanza a nosotros, que es la siguiente. A propósito de la predicación del Evangelio. En este mundo, Dios no promete a los creyentes librarnos de dificultades mientras estemos haciendo su voluntad. ¿Por qué fue preso Pablo? ¿Por predicar qué? Él estaba haciendo lo correcto. Y estaba preso. ¿Cuál es la lección? Dios no nos promete en este mundo librarnos de dificultades mientras estemos haciendo su voluntad. ¿Saben cuándo Dios nos promete que nos vamos a librar de dificultad? Cuando nosotros estemos en el cielo. Pero mientras estemos aquí, aún y estemos haciendo las cosas correctas, podremos ir presos haciendo las cosas correctas. Podremos enfermarnos de cualquier tipo de enfermedad y morir. Si morimos con Cristo, reinaremos con Él. Pero nada nos garantiza que no nos va a pasar absolutamente. Eso es un evangelio torcido, mal predicado. Lo que Dios sí nos promete es que ninguna de las cosas que nos puedan pasar en este mundo nos van a separar del amor que Él nos tiene, que es el bien mayor que nosotros hemos recibido en este mundo y en el venidero. Eso sí nosotros podemos buscarlo en la Biblia. Nada nos separa del amor de Él, pero Él no promete exonerarnos de dificultades en este mundo.
Veamos lo que dice el Señor a través del mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 9. Corto, es breve, fácil. Algunos de ustedes lo saben también de memoria. Mi Dios pues suplirá algunas cosas de las que os falten conforme a sus riquezas en gloria. Perdón, no es así, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De inmediato a mí me llegó a la mente cuando leí esto, lo que le llegó a la mente a un hermano que mal interpretó este texto. Bueno, si Dios suplirá todo, él me decía, no investigué mucho porque no está aquí en esta iglesia, este año me voy a portar bien, porque eso significa por lo menos un carro nuevo, me decía él. Yo me imagino a alguna gente pensando, bueno, esto significa si Dios suplirá todo lo que nos hace falta, por lo menos una buena casa. El Evangelio me garantiza una buena casa. Algunos dirán, no, ya yo tengo casa, ya yo tengo carro, yo quiero otro carro, por lo menos esto me garantiza un Mercedes-Benz. Yo me imagino a la gente de la teología de la prosperidad predicando de este verso, obviamente sin leer lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol en el verso 12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cristiano no es alguien que está sentado en la silla de un rey y está rodeado de oro en este mundo. No. Eso, prepare esa imaginación para el cielo. Mientras estemos aquí, entonces me está causando una confusión, porque ¿qué es? Porque usted acaba de leer un texto donde dice que Dios suplirá todo. Sí, pero todo lo que nos falta es conforme a Dios. No es conforme a la mente nuestra. Dice en Mateo capítulo 6, verso 33, que el Señor es el que sabe de qué cosa cada uno de nosotros tiene necesidad. O sea, las auténticas necesidades nuestras no somos nosotros que las conocemos. Lo que nos falta a nosotros, quien lo conoce realmente, es el Señor. En ese conocimiento que Él tiene de nosotros y nuestras circunstancias, no es como dice un poeta que nosotros sabemos de nosotros y nuestras circunstancias. En la vida cristiana no. En la vida cristiana nosotros decimos que el Señor es el que sabe de nosotros y de nuestras circunstancias. Él conoce nuestro carácter y nuestra vida. Sabe que en ocasiones necesitamos aprender a lidiar con ciertos problemas. Eso es parte de lo que dice Pablo aquí. He aprendido a contentarme, ¿qué? Cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a tener abundancia. Ustedes saben que muchos de nosotros no sabemos tener abundancia. Y el Señor lo sabe mejor que nosotros, que no sabemos tener abundancia. Y como no sabemos tener abundancia, el Señor no nos da nada en abundancia, que sí le da a otro que sabe tener abundancia. Se pusieron guapos. Amén, hermanos. Lo que pasa es que nosotros creemos que nosotros somos lo que sabemos. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el que sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad es el Señor. Dios va a suplir todo, pero muchas veces ustedes saben que en el todo de lo que nosotros necesitamos están cierto chin de picante, ciertos problemas. A veces el Señor sabe que nosotros necesitamos pasar por ciertos problemas. Y lo que suple para nosotros son problemas. Ese problema lo suplió el Señor para que tú y yo aprendiéramos. A mí me sorprendió enormemente el testimonio de un pastor mientras yo estaba ahora en los Estados Unidos, que me decía, yo le preguntaba acerca de una situación por la que estaba atravesando y me decía, mira, llegué a una conclusión. Este problema es tan grande que yo nunca lo había atravesado en mi vida.
Y yo necesitaba esa experiencia. Yo necesitaba esas lágrimas, porque yo no sabía cómo lidiar con eso. Nunca me habían estropeado tanto, nunca me habían maltratado tanto, nunca me habían herido tanto. El mismo que llevó al apóstol Pablo a la cárcel para que desde ahí escribiera estas 4 cartas y desde ahí se terminara el libro de los Hechos por escribir con la historia del apóstol Pablo, es el mismo Dios que dirige la situación de todo y cada uno de los creyentes a través de los tiempos. ¿Quién metió preso al apóstol Pablo? El Señor. El Señor. ¿Sabe quién nos mete en ciertos problemas a nosotros muy a menudo para que aprendamos? ¿Quién permite ciertos problemas? El Señor, para que aprendamos. Porque si no es así, no aprendemos. Él nos está moldeando. Él nos está moldeando. Nos está guiando. ¿Saben a qué? A que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Y nosotros no tenemos que entenderlo. Es como cuando el padre obliga al hijo, obliga al niño a ir a la escuela. El niño no tiene que entender todo. Es más, muy a menudo no lo entienden, ni siquiera quieren ir. Después es que lo agradecen. Oye, qué bueno que me obligaron a aprender a leer y a escribir. Qué bueno que me obligaron a tocar este instrumento. Qué bueno que me obligaron para llegar hasta aquí, hasta donde he llegado. Lo entiende después. Hay muchas cosas en las que realmente el Señor nos mete y no tenemos que entenderla ahora. La entenderemos después. Solo confiemos en su soberanía. Dice el apóstol, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Wow. Gracias, muchas gracias a los amigos que a partir de este momento se sintonizan con nosotros por Radio Impactante. Estamos desde la Iglesia Cristiana de la Comunidad tratando el tema, el cristiano, la oración y su testimonio. Uno entiende esto mejor si se va al libro de Romanos, capítulo 8, verso 32. Romanos, capítulo 8, verso 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese texto también lo tomaría un evangelista de la prosperidad y no mirando, no analizando bien lo que dicen los demás, seguiría hablando acerca de que no, es que el Señor ha prometido, míralo ahí donde lo dice, es que el Señor ha prometido que Él nos dará todas las cosas, pero aprendimos cuáles son todas las cosas que Él nos va a dar. El Señor nos dará todas las cosas que Él entiende que nos convienen. Si lo que nos conviene en un momento determinado es durar 6 meses más, 1 año más con un problema, el Señor lo va a dejar ahí. Fíjense cómo dice en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. John Piper interpreta esto de esta manera, lo voy a leer porque lo escribí para eso. Dice, somos más que vencedores mientras nos matan todo el día.
Así que nada puede separarnos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos protege de ser dañados, sino porque nos protege del daño supremo, de la incredulidad y de estar separados del amor de Dios. Dios lo que promete es que nos va a dar todo lo que nos hace falta para mantenernos apegados a Él, creyendo en Él aunque nos maten. Como dijo Job, en medio de grandes pruebas, de grandes enfermedades, aunque Jehová me matare, yo seguiré confiando en Él. Hasta ahí quiere llevarnos el Señor si es necesario. Por otro lado, dice el pastor Suger Michelén, que aprendemos también que las cosas que nos pasan no son trágicas si las convertimos en oportunidades para proclamar el Evangelio. Pablo en la cárcel no se amargó, no cuestionó a Dios como su padre, no dudó de la fidelidad de Dios, sino que pensaba que permanentemente él pensaba, todo lo que está pasando en mi vida, Dios lo ha orquestado, incluyendo esta cárcel, para Él glorificarse. Y así tenemos que ver nosotros todo en nuestra vida. Por eso es que el libro de los Hechos, para los que hemos sido fanáticos de ese libro, leyendo ese libro, termina como termina. O sea, Pablo termina confirmando la prisión de Pablo y lo que Pablo hacía mientras estaba preso. No era que los gritos de Pablo se oían en las cárceles aledañas y los que iban a visitar la cárcel pues escuchaban a Pablo quejándose y pidiendo la oración, gritando, oren para que el Señor me saque de esta prisión. No, miren cómo termina el libro de los Hechos. Pablo preso. Y Pablo permaneció, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 28, versos 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recuerden que le hablé de prisión domiciliaria. ¿Y qué hacía Pablo allí? Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En la cárcel, pero recibiendo a la gente, hablándole acerca del Señor y predicando desde allí el Evangelio. Dice Lucas, 2 años completos. Algunos dicen que fue alguito más, pero el hecho es que él, mientras estaba preso, no nos metamos a contar los días, pero si quieren especulemos con lo que sabemos, ¿verdad? 365, cuando lo multiplicamos por 2 nos da 700, ¿cuánto? 730. Y todos esos días Pablo lo pasó recibiendo gente y la gente salía maravillada. Posiblemente iban llorando, entristecidos donde Pablo. Es como cuando a veces usted va a visitar a una persona enferma y usted va con lágrimas y con tristeza y usted sale de ahí animado. Usted sale de ahí predicado. Usted sale de ahí entusiasmado. Usted sale de ahí hasta bien peleado sobre su fe. Eso pasaba con Pablo, según el libro de los Hechos. En su petición, en segundo lugar, el apóstol Pablo pedía: yo quiero seguir predicando el Evangelio, yo quiero que ustedes oren por mí para yo hablar como debo hablar. Para yo hablar como debo hablar, para dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual estoy preso, verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Posiblemente una de las cosas que uno se sorprende, con la que uno se sorprende a propósito de esto, es que en toda la historia del cristianismo
Bueno, yo soy de los que pienso que en toda la historia del cristianismo, que yo he leído en las Escrituras y en otros libros, no hay un hombre, después de Jesucristo, no hay un hombre, un predicador más elocuente, más persuasivo como el apóstol Pablo. Y está aquí en este versículo pidiéndole a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, hombres como nosotros, comunes y corrientes, oren por mí para que yo presente el evangelio de Jesucristo en forma de vida, para que hable como debo hablar de esto, que hable con claridad. Oren para que en la predicación de la palabra, el Señor me dé las palabras que Él quiere que yo diga. Las palabras que Él precisamente, que Él quiere que yo diga para predicar. Y que todos puedan entender el mensaje de manera clara. Pídanle al Señor, dicen otros intérpretes, que me dé, es lo que estaba diciendo era, pídanle al Señor que me dé una buena aptitud. Que me libre del temor a lo que yo le voy a predicar. Porque déjeme decirle, predicar el evangelio no es fácil. Predicar el evangelio con claridad. Los pastores que nos paramos aquí, miren, yo tengo que pedirle a ustedes, oren por los pastores. Oren siempre por los predicadores. Porque no es cuestión de preparar 8 o 10 hojas. No. Hermano, predicar el evangelio aquí o en cualquier lugar no es una cosa fácil. Por eso es que el apóstol le está pidiendo que oren por él. Él pudo decir, yo soy un experto. Oren por otra cosa, pero no se preocupen por eso, porque yo soy muy buen orador. No, él lo pone como parte de sus motivaciones personales. Habla posiblemente de su incapacidad y de sus limitaciones. Y pide, como tiene que pedir cualquier pastor, cualquier predicador, que el Señor nos dé un enfoque en el que la gente pecadora, solamente por el poder de su palabra y su espíritu, sean salvados y que la iglesia sea edificada. Porque muy a menudo a los predicadores le asalta el pecado del orgullo y podemos estar promoviéndonos a nosotros mismos desde el púlpito, nuestra fama, nuestro conocimiento, que nos libre el Señor de eso. Pídele al Señor, libra a los pastores y a los predicadores de nuestra iglesia de estar promoviéndose ellos mismos. Nosotros también tenemos que pedir permanentemente al Señor esta oración por nosotros. Predicar el evangelio, tomar el púlpito, tomar un micrófono, es peligroso. Por el lado también de que nuestro mensaje siempre es analizado, siempre es criticado. Y son muchos los siervos de Dios que se han desviado, se han corrompido precisamente por una mala motivación al predicar el mensaje. Por tanto, lo que yo le estoy diciendo aquí es muy necesario que ustedes oren por sus pastores. Amén, hermanos. Que oren por sus pastores para que prediquen el evangelio y hablen como deben hablar. Esta es tal vez la mayor necesidad que tiene un pastor, que la iglesia ore por ellos, para que presentemos debidamente el mensaje de Jesucristo, para su gloria, no para la gloria nuestra, para que presentemos debidamente el mensaje a los pecadores. Y como le decimos siempre, para que el mensaje que presentemos sea para edificación de los creyentes, de los oyentes. No se trata de una buena elocuencia, no se trata de que tengamos una buena presentación. Eso es para el mundo. No se trata ni siquiera de tener mucho conocimiento teológico, o mucha profundidad, o mucha estrategia. Se trata del Señor. Hablar del Señor, y se trata en el caso de la iglesia de dar delicados pastos a las ovejas y a las personas para que entiendan lo del pecado y lo de la perdición con el pecado. No se trata de que nosotros desde aquí digamos palabras que ustedes no conozcan y que luego en la tarde estén rebuscándolas porque no entendieron lo que el pastor dijo o lo que el predicador dijo. Decía Spurgeon que Dios envió a los pastores a predicarle a ovejas, no a jirafas.
Y que muchas veces es tanto el estudio y tanta la profundidad teológica y tantas las palabritas bonitas de los pastores y de los predicadores que las ovejas no alcanzan a entendernos. Y nosotros, los pastores de esta iglesia, no escapamos a eso. Yo no puedo decir que yo no he caído en eso. En algún momento determinado he podido caer en eso. En esta iglesia, como en todo el mundo, nosotros necesitamos predicadores que pongan con claridad las escrituras, que pongan las verdades del evangelio fuera de emociones, fuera de aplausos o de vanagloria personal. Y eso no puede ser posible si ustedes no oran por los pastores o por los predicadores. Eso no es posible sin el auxilio del Espíritu Santo. Los versos que siguen dan este consejo que es para todos. Me refiero a los versos 5 y 6 de Colosenses capítulo 4. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, es que cada uno de nosotros está, si bien los pastores y los evangelistas y predicadores tienen una responsabilidad de un gran peso sobre sus hombros en cuanto a la proclamación del evangelio, por otro lado, es una verdad del mismo tamaño que cada uno de nosotros es puesto en este mundo como embajador en nombre de Cristo. O sea, después que usted se entrega al Señor, usted también es puesto como un embajador y usted tiene que dar por gracia el evangelio que usted por gracia recibió. Y ahí está envuelto el testimonio en términos generales del cristiano. El Señor lo que nos pide con esto es que nos conduzcamos con sabiduría delante del mundo, delante del incrédulo, delante de los no creyentes, para que de manera fácil, suave, podamos compartir nuestra fe con ellos. Posiblemente que lo hagamos de manera muy pertinente a quienes debemos hablar. Y a quienes no debemos hablar, que tampoco les digamos nada. Porque el evangelio es una perla. Amén, hermanos. Y Jesús dijo que no le echemos la perla a los cerdos. Y es que a veces creemos que nosotros tenemos que predicarle en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo a todo el mundo. No, hermanos. No. Hay personas que el Señor va a cerrar nuestros corazones para que no le prediquemos el evangelio. Aunque usted se encuentre esto muy duro. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es perla y la perla no se le echa a los cerdos. Y hay personas que al predicársele el evangelio patean al predicador y tratan de patear al evangelio mismo. Por eso es que la predicación del evangelio tiene que hacerse con sabiduría. Hay momentos en que las condiciones no están dadas para que prediquemos el evangelio. ¿Y sabe lo mejor que podemos hacer? Callarnos la boca. O sea, no decir nada. Porque los escarnecedores, los enemigos del evangelio, ellos entre ellos, óigame, ellos se tienen miedo. Entonces, si usted aparta a uno para predicarle el evangelio, ellos van a burlarse de él después. Y tú te pusiste a oír a esa persona diciendo, porque ellos se tienen miedo entre sí. Tratemos de que el evangelio de nuestro Señor en boca nuestra no amerite burla de parte de los escarnecedores. Obviamente eso nosotros no lo vamos a evitar en su totalidad. Jesús no hizo nada para que los escarnecedores se burlaran del mensaje del evangelio y lo hicieron. Pero en cuanto dependa de nosotros, tratemos siempre de actuar con sabiduría.
Eso significa, en segundo lugar, que nosotros debemos aprovechar las oportunidades. Esa es la parte del rendimiento del tiempo, aprovechar las oportunidades para hablar del Evangelio. Oye, cuánta perdedera de tiempo. Hay personas que a veces, las pocas veces que yo lo he hecho, yo creo que yo no sé qué tiempo hace, lo he dicho varias veces, que yo no me meto en el famoso Facebook. Pero yo me pregunto, Facebook es una casa, hay una residencia de Facebook, donde hay agua, hay cama, hay gente que parece que viven ahí. Porque tú abres a cualquier hora, siempre están ahí, en la noche, en la madrugada, perdiendo el tiempo y hablando cosas que usted no sabe cómo catalogarlas. De todo menos un texto de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿y eso es aprovechar el tiempo? Eso es perder el tiempo. Una de las cosas con las que con mayor facilidad se pierde el tiempo de hoy es la computadora y el televisor. Por eso algunos jóvenes hablaban durante un tiempo del ayuno del televisor. Es decir, si tú apagaras el televisor por 3 días, ¿qué te pasaría? Si tú apagaras esa computadora por 3 o 4 días, ¿qué pasaría? Si tú apagaras el celular, me está haciendo señas alguien desde aquí, gracias. Si tú apagaras el celular por 3 días, ¿qué pasaría? Porque yo no sé cómo es que se habla de tanta pobreza en nuestro país y cómo hay gente que paga tanto dinero por hablar por teléfono. ¿Y cómo resolvían su problema los chinos antes? ¿O cómo se resolvía cuando no teníamos celular? A veces cuando yo he apagado el celular, porque he caído también en ese pecado, hay gente que quiere reprenderme como que he cometido un pecado. Hermano, hay que apagarlo de vez en cuando, hermanos. Se pusieron guapos. Pues hay gente que coge el celular en la iglesia, dice, aló, y privando en santo, dice, aló, estoy en la iglesia, estoy oyendo el mensaje. El tiempo del que habla el apóstol aquí es el tiempo de las oportunidades. Hermano, el tiempo que se perdió no es recuperable. Alguien publicó un letrero más o menos que decía esto: se busca. Están cada una apretadas con oro por un lado y con diamante por otro. La recompensa no la puedo dar porque no es posible, aunque le estoy buscando recuperarla. Entre la tarde y la noche perdí 2 horas. El tiempo que nosotros perdemos invirtiéndolo en cosas innecesarias, no es posible recuperarlo jamás. Por eso la palabra del Señor es tan golpeante, tan permanente, diciendo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Si de algo después te tienes que arrepentir cuando estés adulto, es de cosas que no hiciste en la obra del Señor ni en tu vida, porque perdiste el tiempo. Padres, cooperen con todas aquellas cosas que le estamos dando a nuestros hijos, con las cuales ellos están no más que perdiendo el tiempo. ¿Saben lo bueno que es que un hijo 10 años después le diga a su padre o a su madre: qué bueno que no me permitiste esto, que no perdí el tiempo en eso, sino que me ayudaste a invertir el tiempo en esta cosa? Pero muchas veces tenemos cargo de conciencia porque no ayudamos a que se le sacara el máximo provecho al tiempo del que habla la Biblia, el tiempo de las oportunidades, el tiempo de mantenerse alerta. Esas horas que se perdieron no vuelven jamás. Tenemos que aprovechar el tiempo para saber cómo llevar temas de la cotidianidad a la proclamación del Evangelio. Ahí sí, si usted va a usar el internet, si usted va a usar el celular, si usted va a usar el televisor para algo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio o con la edificación de su vida, entonces sí. Pero de lo contrario,
repito, el tiempo será perdido. En el versículo 6 el apóstol habla acerca de algo que tiene que ver también con nuestro testimonio, aunque creamos que no. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre con gracia. Hablando de cualquier tema, siempre con gracia. Hablando en cualquier circunstancia, siempre con gracia. Hay ocasiones que nosotros estamos hablando y nosotros no sabemos quién nos está oyendo. Yo le decía a mi esposa que se me han presentado ocasiones en los últimos meses en que he estado en un sitio y de momento yo quiero que me atiendan rápido y me quiere salir como el indio, pero me tengo que aguantar, tengo que tener dominio propio. Y cuando cojo la paciencia ahí mismo me dice algo: saludo, pastor, ¿cómo está usted? En un sitio donde yo no pensaba ver a nadie. ¿Cómo es que tú actúas cuando alguien te coge un parqueo o cuando alguien te rebasa? ¿Tú le dices algo sazonado con gracia? ¿O tú le dices algo sazonado con otra cosa? Dice aquí la palabra del Señor, lo que el Señor no está diciendo, no es el pastor, el Señor no está diciendo: sean vuestras palabras sazonadas con sal, con gracia, siempre. Con gracia siempre y sazonadas con sal. La otra cosa que me pasó fue que yo la última vez que viajé, un viaje largo ya para mí de 4 horas, 4 horas eran, o 6. Yo llego al avión, como no andaba con mi esposa, me toca sentarme en un lugar y me toca sentarme al lado de una muchacha, muy joven ella, muy elegante. Saludos. Yo me siento, ella se sienta muy tranquilita ahí. Después que le saludé, yo me siento en un lugar donde no quiero molestar. Entonces me quedo tranquilo. Saco mi libro que me toca leer y me pongo a leer un libro. Y tiro un ojo para la computadora de la muchacha y la muchacha está viendo un diseño. Era diseñadora. Y ella tiró un ojo para lo que yo estaba leyendo. Pasa 1 hora, la muchacha no me habla. Yo sigo leyendo. Pasa otra hora, tampoco hablo con ella. A las 2 horas me dice la muchacha: venga acá, ¿y usted no es pastor? Le digo yo: sí. ¿Y usted no es el pastor fulano de tal? Yo veo a la muchacha y digo: yo no conozco gente tan elegante. Sí. Me dice: mire, yo soy la hija, la esposa de tal joven que cuando éramos novios, él me la presentó como que usted era su papá. ¿Cómo está usted? Pero yo conozco a su hijo también. Y al fin terminamos que yo a su esposo, y yo no soy tan viejo, pero a su esposo, yo fui de los que ayudé a presentarlo cuando estaba niño. Hermano, ustedes están entendiendo que muchas veces nosotros nos movemos en diferentes lugares. En cualquier lugar en donde nosotros nos movamos, tenemos que andar y que actuar siempre con gracia. Y no diga: no, tenemos que cuidarnos, porque la cosa hay que saber cómo hacerla. No, usted siempre tiene que actuar como lo que usted es, un creyente delante del Señor. Actúe con la gracia que el Señor le ha dado siempre. Si ustedes quieren, olvídense de los ejemplos que le he dado y piensen en usted mismo. ¿A cuántos lugares usted no ha ido y se ha encontrado con una persona que usted jamás se imaginó? Que, fulano, y tú no eres el hijo de fulana. Y tú, fulanito. Nuestras palabras tienen que ser siempre con gracia. Siempre que doy este ejemplo, y estoy casi terminando,
Recuerdo a una hermana que me hablaba de unos golpes que ella se daba en la cocina. Me dice, hermano, yo me doy unos golpes en la cocina porque ella abría las puertecitas del gavetero de la cocina y la dejaba abierta. Y entonces cuando la dejaba abierta, que se bajaba y subía, taquiti, se daba ahí. Ella me decía, pastor, pero siempre voy a decir una palabra mala, pero la nada más la digo por mitad. Y cuando voy por la mitad digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Hay personas que, yo le he dicho varias veces, usted le pone un grabador en su casa, mire, y usted dice, el esposo de fulana no es cristiano, nada. O sea, fulano no es creyente, o sea, no es posible que un creyente hable de esa manera. O le pone algo ahí donde se reúne, en el trabajo o en el lugar donde estudia. Y no tiene nada de gracia, de la gracia del Señor, lo que está haciendo o lo que está hablando. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal, es que aprendamos a hablar con gentileza. Y da pena que un creyente no sepa decir buenos días. Que un creyente no sepa decir permiso. Que un creyente no sepa decir discúlpame. Que un creyente no sepa callarse la boca. Que a veces no tenemos que decir nada. La gentileza. Dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Yo no sé quién le dice a los evangélicos que vuestra amargura y vuestra cara de enojo y vuestra cara de tristeza sea reconocida por todos los hombres. No, que vuestra gentileza sea conocida por todos. Amabilidad, buen carácter. No, porque es que yo nací así. Y mire, si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted puede hacer todo con gracia delante del Señor. No importa el temperamento que usted tenga, no importa dónde usted ha sido criado. Porque de no hacerlo, nos ganaremos el repudio de los demás en el vecindario, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Y la gente no va a estar dispuesta a ayudarnos, va a tapar sus oídos cuando querramos predicarle el evangelio. Porque ya nuestro testimonio está en el suelo. Yo quiero repetirle, mire, todo hombre y toda mujer que ha sido regenerado por la sangre de Cristo puede tener tacto, puede ser sabio siempre que hable. Siempre puede ser sabio una persona que tenga al Señor en su corazón. Parece que de vez en cuando al salmista David se le iba a zafar la lengua. ¿Recuerdan la historia de Bios de la semana pasada? Que el que iba a sacrificar el animal le pidió la mejor parte. Y él dijo la mejor parte y la peor parte. Y él dijo le voy a mandar una sola y le mandó la lengua. Y parece que de vez en cuando al salmista David se le iba a... ¿Y sabe lo que él hacía? Oraba al Señor y le decía, Señor, pon guarda a mi boca. Significa, Señor, ponle un candadito a mi boca. Porque a veces nosotros creemos que todo lo tenemos que responder. Hay mujeres que, óyeme, hay mujeres que todo lo responden. Y hay hombres también. Y hay hijos que todo, óyeme, todo lo responden. Y más en este tiempo, que la democracia ha enseñado que a los muchachos hay que irle todo. En el tiempo que yo me crié, no. En el tiempo que yo me crié, yo recuerdo que de vez en cuando tenía la maña de pararme a oír algo. Ay, es contigo que están hablando, mira. Quítate la ropa y espérame allí. Ay, pero míralo. Yo no estaba diciendo nada, pero míralo mirando la conversación de los adultos. Vete, espérame allí. Ahora no, ahora los muchachos se meten en las conversaciones de la gente grande. Pero, y nadie le dice nada. Porque di que la educación y algunos psicólogos y alguna gente dice que sí, que hay que dejarlo. Mira, muchachos, los muchachos hablan. Tenemos que tener tacto cuando hablamos, cuando abrimos nuestra boca. Dice un comentarista
que tacto es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada su honestidad o su sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe en cualquier situación dada. Es, dice él, la prudencia premeditada. A veces unos líos que armamos con esa boca. Que nos cabe bien lo que decía alguien. Si fuera mudo, fuera una buena persona. No tenemos que ser mudos. El creyente puede sazonar con gracia todo lo que dice. Si se pone su lengua y su cuerpo y todo lo pone en la mano del Señor. Puede hacerlo todo con amor, con cortesía, sin quitarle un buen carácter. Mire, el Señor, a propósito de que vamos a impartir la mesa del Señor, el Señor nos manda a lavarnos los pies unos a otros. Literalmente, y en términos imaginarios como del trato unos con otros. Pero hermano, el Señor no nos manda a lavarnos los pies unos a otros con ácido de batería. Es que a veces queremos como decirle tantas cosas a una gente por lo que ha hecho, que hasta pidiendo perdón somos ácidos. Que el Señor nos dé palabra con gracia, sazonada con sal siempre. Siempre, para que sepamos cómo nos vamos a dirigir a cada uno. Dice, mira, sí que lo dice aquí, a cada uno. Porque cada persona debe ser vista por el creyente como superior a él mismo. Que el Señor nos dé amabilidad, que el Señor nos dé cortesía y sobre todo amor para la manera donde nos vamos a conducir. Y es que, hermanos, y aquí sí termino, es que la oración ligada con desobediencia a la palabra de Dios no logra mezclar. Eso no mezcla, eso es como usted echar agua, vinagre, o no vinagre, sino agua y aceite en un lugar. No logra ligar. Usted le echa agua y vinagre y aceite en un lugar y no ligan. La oración y la desobediencia, el mal testimonio no combinan. Yo no consigo una persona de mucha oración y de mal testimonio. Primero, el Señor no oye ese tipo de oración. Y segundo, la palabra de Dios es blasfemada por los que están a nuestro alrededor. Les invito a que nos pongamos de pie, hermano. Vamos a orar. Yo quiero que el grupo pase. Mientras el grupo pasa y orando, cantamos esa última canción que ustedes cantaron. Meditamos en lo que la palabra del Señor nos dice. Que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, que nuestras palabras sean dadas con gracia, sazonadas con sal. Pidámosle al Señor que nos enseñe a responderle sabiamente a cada uno, con cada persona con la que nos relacionemos. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, exaltamos tu nombre en esta hora por tu palabra. Te queremos decir que creemos que tu palabra es la verdad. Queremos que tú sigas puliéndonos a través de ella. La parte rústica nuestra. Tú nos llamaste y nos llamaste porque tú nos amas. Nadie nos ama como tú. Enséñanos, Señor,
en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, a orar siempre por los pastores, a orar siempre por los predicadores. Esto es más difícil, lo sabemos. Por eso es que te lo estamos pidiendo a ti. Es más difícil orar por el pastor, por los predicadores, que criticarlos. Ayúdanos a orar siempre. Te pedimos que nos ayude a andar sabiamente, a redimir, a manejar bien el tiempo. Mira a los jovencitos y los niños que están aquí. A ellos también le ha sido proclamada tu palabra, tu evangelio, para que entiendan la necesidad de salvación que ellos tienen. Que este pueda ser un día que ellos lo aprovechen para entregarse al Señor, para venir delante de ti, pedirte perdón por sus pecados y pedirte la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Que a un infeliz salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor.